Buenos días, estudiantes del curso de diseño de experimentos. Hoy realizaremos un repaso para el examen parcial número 1. Ejercicio práctico. Un ingeniero de métodos está evaluando la capacidad que tienen los técnicos para realizar el montaje de una electroválvula neumática. En un inicio se establece que todos los técnicos están capacitados para realizar esta tarea sin necesidad de consultar continuamente los manuales. Y para esto se registraron los tiempos en minutos que tardaron en montar las electroválvulas cada uno. Luego presentamos aquí la tabla donde aparecen los tiempos para el técnico 1, el técnico 2, el técnico 3 y el técnico 4. Si observan, no todos tienen la misma cantidad de réplicas. En el caso del técnico 1, 5 datos, el técnico 2, 6, el técnico 3, 5 y el técnico 4, 4 datos. Plantee las hipótesis correspondientes y el modelo estadístico. Confeccione el análisis de varianza e indique si se aprueba o se rechaza la hipótesis nula. De existir diferencias significativas entre los técnicos, haga una comparación de medias utilizando el método de LSD y Tukey. Indique quién es o son los mejores técnicos. Bien, lo primero que debemos hacer es establecer las hipótesis del problema. En este caso nos plantea que la hipótesis nula h sub 0, la media del técnico 1 es igual a la media del técnico 2, es igual a la media del técnico 3 y a su vez igual a la media del técnico 4. La hipótesis alterna nos plantea que por lo menos una de las medias de uno de los técnicos es diferente a la de otro. En lo que respecta al modelo estadístico, aquí tenemos que la variable de respuesta y sub ij va a ser igual al efecto de la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error aleatorio. Luego identificamos los parámetros que requerimos para desarrollar el análisis de varianza. En este caso tenemos que el valor K, número de tratamientos, es igual a 4, que son los 4 técnicos que tenemos aquí. N mayúscula, que es el total de datos, es igual a 20. N minúscula, que es el número de réplicas promedio. En este caso, dado que tenemos diferentes réplicas por tratamiento, procederemos a calcular el promedio o media aritmética. Sumamos aquí 5 más 6 más 5 más 4 y ese resultado lo dividimos entre 4. Y eso nos da a 5 el número de réplicas promedio. Luego procederemos a calcular los grados de libertad para el análisis de varianza. Los grados de libertad para el tratamiento va a ser igual a K menos 1, en este caso 4 menos 1 igual 3. Los grados de libertad del total, N menos 1, aquí sería 20 menos 1, 19. Y los grados de libertad del error, N menos K, es igual a 20 menos 4 y su resultado es 16. Seguidamente procederemos a hacer el cálculo de la suma del cuadrado de los tratamientos. Acá tenemos que para cada suma elevada al cuadrado lo vamos a dividir entre sus respectivas réplicas y lo vamos haciendo para cada uno de los técnicos. Luego se hace la diferencia del gran total elevado al cuadrado entre el número total de datos, que en este caso sería 20. Y eso nos da como resultado 350.22. La suma del cuadrado del total se va elevando cada valor de toda la tabla elevado al cuadrado menos el gran total elevado al cuadrado, que en este caso era 522, dividido entre 20. Y esto nos da la suma de cuadrado de 423.80. Para el cálculo de la suma del cuadrado del error es la diferencia de la suma del cuadrado del total menos la suma del cuadrado del tratamiento. Y aquí tenemos que sería 423.80 menos 350.22. Eso nos da a 73.58. En lo que respecta al cuadrado medio del tratamiento,
dividimos la suma del cuadrado del tratamiento entre los grados de libertad del tratamiento. Y eso nos daría 350.22 entre 3, el resultado 116.74. El cuadrado medio del error es igual a la suma del cuadrado del error entre los grados de libertad del error. Acá sería 73.58 sobre 16. Eso va a ser igual a 4.60. Finalmente procederemos a hacer el cálculo de la f de la prueba, que va a ser igual al cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Eso nos da a 116.74 sobre 4.60. Y la f de la prueba sería igual a 25.38. Una vez obtenidos los datos, confeccionamos nuestro cuadro de análisis de varianza, o ANOVA, donde tenemos que los factores de variación serían los técnicos, el error y el total. La suma de cuadrados, aquí la tenemos, 350.22 para el tratamiento, 73.58 para el error y 423.80 para el total. Los grados de libertad de los técnicos, que en este caso son los tratamientos, sería de 3, grado de libertad del error 16 y los grados de libertad del total 19. Finalmente tenemos que el cuadrado medio del tratamiento es 116.74 y el cuadrado medio del error sería de 4.60. En este caso, la F de la prueba 25.38 y el F crítico obtenido de la tabla sería de 3.24. Aquí podemos ver que la F de la prueba es mayor que la F crítica, por lo tanto se rechaza H sub 0. Quiere decir que por lo menos uno de los técnicos es diferente a los demás. Aquí tenemos el valor del tiempo promedio de ensamblaje que utilizó cada uno de los técnicos en el montaje de las electroválvulas neumáticas. Luego vamos a hacer una comparación para ver quiénes son los mejores técnicos. Y para eso entonces vamos a utilizar dos métodos de comparación de medias, que sería el LSD y el método de Tukey, para un nivel de 5%. Nos vamos a la tabla de la distribución T y podemos aquí encontrar el parámetro de 2.12 obtenido de la tabla. El mismo se multiplica por la raíz cuadrada de 2 por el cuadrado medio del error, que es 4.60, entre el número de réplicas promedio, que es de 5. Y eso nos da un parámetro de LSD de 2.88. Para el caso de Tukey, tenemos que el valor de la tabla es 4.05 por la raíz cuadrada de el cuadrado medio del error, que es 460, sobre 5. Y eso nos da a 3.88. Y aquí procedemos a hacer la evaluación. Si observamos, el técnico que tiene el tiempo promedio más bajo es el técnico 4, con un promedio de 21.75 minutos. Entonces, para encontrar quiénes son los mejores técnicos, partimos del principio de que este técnico 4 es el mejor. Y vamos a ver el con quién tiene diferencias no significativas y se consideraría que ese es igual al técnico 4. Bien, primero vemos 4 con el técnico 1 y para ambos métodos nos plantea que la diferencia es significativa. El 4 con el técnico 2 también nos señala que tanto para LSD como para Tukey su diferencia es significativa. Y finalmente tenemos el 4 con el 3. Y aquí sí observamos que para ambos métodos, tanto el LSD como el Tukey, presenta diferencias no significativas, lo que podemos concluir que tanto el 3 como el 4 son los mejores técnicos, ya que tienen los tiempos de ensamble más bajos. Aquí presentamos el problema de desafío del video anterior, donde nos indicaba que un ingeniero metalúrgico está evaluando el efecto de 4 diferentes tratamientos térmicos en diferentes barras de acero para determinar si hay una incidencia en su resistencia a la tracción.
plantee las hipótesis y el modelo matemático correspondiente, haga un análisis de varianza e indique si existen diferencias significativas entre los tratamientos. Utilizando el método de LSD y Tukey, indique qué tratamientos existen diferencias significativas, dibuje el diagrama de cajas, diga cuál es el mejor tratamiento técnico e indique cuál o cuáles son los tratamientos térmicos más deficientes. Y aquí tenemos el cuadro con las diferentes lecturas. Y podemos ver que para cada uno de los tratamientos hay 8 lecturas. Lo primero que hacemos es plantear nuestras hipótesis estadísticas. En el caso de la hipótesis nula, nos plantea que el promedio del tratamiento térmico 1 es igual al 2 y es igual al 3 y así es igual al 4. Y ahí que tenemos nuestra hipótesis de nulidad. Y nuestra hipótesis alternativa nos plantea que por lo menos uno de los tratamientos térmicos es diferente a los demás. Como modelo estadístico, dado que es un diseño completo al azar, tenemos que la variable de respuesta, en este caso, sería la resistencia a la tracción después de haber sido sometido al tratamiento térmico las barras. Aquí es importante señalar que la unidad experimental son las barras de acero. La variable de respuesta es la característica que estamos manejando, que en este caso es la resistencia a la tracción. Y la variable de respuesta es igual al efecto de la media más el efecto del tratamiento más el efecto del error aleatorio. Una vez que ya establecemos nuestro modelo estadístico, entonces procederemos a realizar un resumen de los valores que nos ofrece la tabla. K es igual al número de tratamientos y este es igual a 4. N mayúscula es el número total de datos. En este caso, el número total de datos es de 32. Y N minúscula es la cantidad de réplicas promedio. Y para este problema, el número promedio de réplicas es de 8. Una vez que ya tenemos estos datos, procedemos a confeccionar nuestro análisis de varianza o cuadro de ANOVA, donde tenemos factores de variación, los tratamientos térmicos, el error y el total. La suma de cuadrados nos da a 643.13 para el tratamiento, 102.75 para el error y 745.88 para el total. Los grados de libertad para el tratamiento sería de 3, para el error de 28 y para el total de 31. El cuadrado medio del tratamiento es 214.38 y el cuadrado medio del error 3.67. Aquí podemos observar que la F de la prueba es 58.42 y la F crítica es 2.95, la misma que obtenemos de la tabla de las pruebas de Fisher. Una vez establecido el ANOVA, entonces observamos que la F de la prueba es mayor que la F crítica, por lo tanto se rechaza H sub 0. Y lo que nos indica es que por lo menos uno de los tratamientos térmicos es diferente a los demás. Y aquí tenemos entonces los promedios de los tratamientos térmicos. Luego calculamos los parámetros de comparación, tanto el LSD como el Tukey. El mismo en LSD nos da a 1.96 y en Tukey a 2.60. En este cuadro presentamos las comparaciones. Nos piden cuál es el mejor tratamiento térmico. Si vemos, el que nos ofrece mayor resistencia a la tracción es el tratamiento térmico 3, que sería de 30.13. Y vamos a verificar si él tiene diferencias no significativas con algún otro tratamiento. 3,1 para ambos métodos es significativa. 3,2 para ambos métodos también es significativa. Y 3,4 para ambos métodos es significativa. Quiere decir que el tratamiento térmico 3 es el mejor y no hay otro que lo acompañe en esa categoría.
Luego, para determinar cuáles son los peores tratamientos térmicos, o sea, los que tienen las resistencias a la tracción más baja, observamos que el tratamiento térmico número 1 es el menor, el de menor resistencia. Quiere decir que él sería el peor tratamiento, pero ahora vamos a compararlo con los demás para poder determinar si él es el único o existe algún otro. Entonces observamos que en la diferencia del tratamiento térmico 1 con el 2, que nos da 7.87, es significativa en ambos métodos, tanto en el LSD como en Tukey. Luego el 1 con el 3, de la misma manera, nos da 10.50 y para ambos métodos la diferencia es significativa. Sin embargo, el 1 con el 4, su diferencia nos da a 0.87 y la misma es menor tanto para LSD como para Tukey. Por lo que podemos concluir que según ambos métodos, los peores tratamientos técnicos son el 1 y el 4. Aquí podemos observar un diagrama de cajas para los tratamientos térmicos generados por el software Minitab. Y también visualmente podemos observar que tanto el 1 como el 4 son considerados iguales. El mejor tratamiento térmico en este caso es el tratamiento térmico 3. Ahora vamos a hacer un repaso de los aspectos teóricos que considera el examen parcial. En este caso lo tenemos en un cierto y falso, que dice: llene el espacio con la letra C para el enunciado verdadero y con la F para el enunciado falso. La primera pregunta nos dice: la aplicación del método LSD requiere del conocimiento de los grados de libertad del error, cierto. El cálculo del grado de libertad del modelo de diseño completo al azar es K-2 por K-1. Y eso es falso, porque en este caso es N-K. En el diseño completo al azar existen 3 factores de variación, eso es cierto. La aceptación de la hipótesis nula implica que la prueba F dé como resultado que F crítica es menor que la F de la prueba. Esto es falso, es todo lo contrario. La F de la prueba debe ser menor que la F crítica. El grado de libertad del total en el diseño de bloques se determina con la fórmula N-K más K-1. Bien, esto es cierto porque cuando se desarrolla esa operación algebraica, esa suma algebraica, podemos ver que nos quedaría N-1. Y con esa expresión se determinan los grados de libertad del total. La prueba de Tukey requiere del ordenamiento de las medias de los tratamientos de mayor a menor, es totalmente falso. La hipótesis nula es aquella donde se establece que todas las medias son iguales, es cierto. El grado de libertad del error en un diseño al azar se determina mediante la expresión N-K, cierto. El diagrama de cajas representa la dispersión en cada uno de los tratamientos, eso es cierto. Y el diseño balanceado es cuando se utiliza el mismo número de repeticiones en cada tratamiento, es cierto. Y hasta aquí un repaso de lo que se considerará para el examen parcial número 1. Espero que puedan seguir practicando y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.